Estamos en la novena de la Divina Misericordia y entonces te invito a que tal vez puedas ir recorriendo estos días hasta la fiesta de la Divina Misericordia con algunas meditaciones que tienen como centro el diario de Faustina. Dice una de esas palabras que nos ha dirigido el Señor a través de Faustina: aunque nuestros pecados fueran negros como la noche, la misericordia divina es más fuerte que nuestra miseria. Hace falta una sola cosa, que el pecador entorne al menos un poco la puerta de su corazón. El resto lo hará Dios. Todo comienza en su misericordia y en su misericordia se acaba. Reparemos hoy sobre esta primera parte: aunque nuestros pecados fueran negros como la noche. Este es el punto de partida de estas palabras, es decir, la condición humana pecadora. El pecado en la tradición de la Iglesia está ampliamente desarrollado y es presentado con imágenes como la oscuridad, las tinieblas. Esto lo podés ver muy bien en el Evangelio según San Juan, la noche, la negrura. Lo cierto es que el pecado es el fruto trágico de la libertad humana mal empleada. Es la experiencia que más contraría la naturaleza humana salida de las manos del Creador y el sentido de la existencia que ella tiene. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para conocer, amar y servir al Señor. Vivir en el pecado, vivir en esta situación de modo permanente, va atrofiando nuestras facultades espirituales hasta dejarnos en una situación mortal. Aunque a veces no nos damos cuenta, esto se va realizando y entonces quedamos impedidos de que se desarrollen esas facultades espirituales que hay en nosotros. En la medida en que nos distanciamos de Dios, de ese manantial de la vida, esto crea un abismo insondable, un abismo insondable. El pecado crea eso entre la criatura y el Creador. Y es el abismo de la libertad finita que se autoproclama todopoderosa. El mundo en el que vivimos va un poco en esta dirección en su mayoría, ¿verdad? Se proclama autopoderosa, que lo puede todo, que no necesita de nadie ni de nada, que por lo tanto él por él mismo va a realizar lo que quiere y lo que necesita. Pero aunque nuestros pecados, decía esta expresión del diario de Faustina, esa conjunción aunque introduce una objeción real o posible, a pesar de la cual puede ocurrir algo, puede ocurrir una cosa, y esto es lo que nos enseña la revelación de Dios. Aunque nuestros pecados, aunque Dios no abandonó al hombre en su situación de lejanía e indigencia. Dos imágenes muy lindas que aparecen, muy trágicas, pero al mismo tiempo muy ilustrativas, que aparecen en la parábola del Padre Misericordioso y que dejan en claro en qué situación vive el hijo menor, en qué situación vive el pecador, una situación de lejanía y de indigencia. Por eso, esta experiencia del hombre pecador aparece narrada en el capítulo 3 del libro del Génesis, y también la promesa de liberación. ¿Qué aparece allí? Dice que Dios se va a comprometer para enviarnos un Salvador. Dios se compromete con el hombre pecador que le ha dado la espalda y quiere restituirle el don perdido de la vida de comunión íntima con Él. Únicamente Dios, únicamente Él, en Jesucristo, pudo eliminar el abismo que había creado, ese abismo que había creado el pecado, ¿verdad? El pecado del hombre. ¿Por qué? Porque a través de Cristo se vuelve Cristo como un puente que apoya sus extremos en las dos orillas, ¿verdad? Viene de Dios y por lo tanto pone una de esas orillas en Dios y pone su morada entre nosotros, entre los hombres, abriendo ¿qué cosa? Un paso, como en el Mar Rojo, para que ahora, en forma de cruz, podamos tomar por este camino y por este camino podamos volver a Dios. Si pensáramos en el pecado más grave que se nos puede ocurrir y en su ejecutor, que de forma ignorante o consciente se mostrara revolcándose en su situación para promocionarla, como muchos hacen, como maravillosa, a partir de esta enseñanza que nos ha dado
Jesús a través de Faustina, concluiríamos que esta situación no es un obstáculo para que pueda esa persona vivir un encuentro con el Señor y pueda disponerse en un camino de conversión. Así lo esclarece un padre de la antigüedad, San Cirilo de Jerusalén, en una de sus catequesis. Dice San Cirilo: tus pecados acumulados no vencen a la multitud de las misericordias de Dios. Tus heridas no pueden más que la experiencia del médico supremo. Entrégate sencillamente a él con fe. Indícale al médico tu enfermedad. Di tú también con David: sí, mi culpa confieso, acongojado estoy por mi pecado, y se cumplirá en ti lo que también se dice: y tú has perdonado la malicia de mi corazón. Si nuestra mirada ha comunicado a nuestro interior el desaliento que a veces pasa cuando estamos en una situación así, cuando vemos que hay un gran desorden, aunque todavía no sabemos ponerle claramente el nombre de pecado y ver la magnitud de todo esto, si ha ocurrido eso, entonces tenemos que saber que aunque incluso no ocurriendo en nosotros, estas situaciones tuvieran algún amigo, un familiar, un hijo, un esposo, un hermano, una esposa, un padre, una madre. Y si al ver esta situación que se ha comunicado de un modo desalentador, nos sintiéramos invitados a bajar los brazos, con la sutil sentencia no se puede hacer nada, como aparece muchas veces, reconozcamos aquí la voz del enemigo. El Espíritu de Dios nunca invita a la rendición, y menos si la victoria ya se encuentra en las manos de Jesús. Dios ha revelado su juicio sobre el pecador, y éste está dominado por la palabra misericordia. Dios nos ha creado sin nosotros, como dice San Agustín, pero no ha querido salvarnos sin nosotros. La acogida de la misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos, como dice el Señor, que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. Volquemos todo nuestro corazón en el Señor, volquemos todo nuestro corazón en el Señor y animémonos a confiar totalmente en Él. De manera que decíamos, si nuestros pecados, ¿verdad?, en esa primera parte de lo que se nos ha comunicado en el libro, aunque nuestros pecados fueran negros como la noche, la segunda parte es: la misericordia divina es más fuerte que nuestra miseria. La misericordia divina es más fuerte que nuestra miseria. Mañana nos encontraremos para esta segunda parte. La misericordia divina es más fuerte que nuestra miseria. Aunque nuestros pecados, ¿verdad? El pecado es una realidad terrible. Pero Dios ha abierto una brecha, un camino, por el que los pecadores podemos entrar en comunión con Él, por el que los pecadores podemos entrar en el cielo. Ese camino que el Señor ha abierto está en la cruz. La misericordia divina es más fuerte que nuestros pecados. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Jesús misericordioso, concédenos que podamos abismarnos en tu misericordia, que podamos cobijarnos en esta casa de tu divina misericordia, para que podamos en todo momento sentir ese perdón que tú nos das y vivir la alegría de ese amor que recibimos de ti, que ama más allá, que ama incluso aquello que no merece ser amado. Y que el Señor en este día te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.